Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. ¿Cómo se encuentran? ¿Bastante bien? Sí, muy bien, Yo gracias. espero que sí. Vamos a esperar unos minutitos, 2, 3 minutos para conectarnos todos. ¿Hay oyentes? Sí, yo, Ingrid. ¿Qué pasa? Sí, y ¿se van a dar de alta o cómo va a estar el asunto? Pues no sé si haya cupo o cómo está el asunto también, porque está bien retacado. Sí. ¿Cuándo son las semanas de altas y bajas? El jueves, profe, hoy es bajas y mañana son altas. Son altas. Ah, ok. Muy bien. Vamos a ver cómo hacemos para abrir un poco más de cupo. Ok. Ujú. Es preferible estar inscritos que oyentes. Digo, si es que tienen oportunidad. Sí, nada más la bronca es el cupo. Ese es el problema. Sí. Bueno, Porque vamos a ver. ya traté de meter varias variables 2 veces y no alcanzo. Continuamos con el tema 1, que es introducción a las ecuaciones diferenciales. Bueno, pero hoy es miércoles. Miércoles 9 de diciembre. Del 2020. Semana 01. Trimestre 20P, 20U. Correcto. Bueno, estamos en el tema 1, que es tema 1, introducción a las ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales. Ok, bueno, estábamos entonces en la parte esta de conceptos básicos. Conceptos básicos. Muy bien, y bueno, ¿qué papel juegan entonces aquí las constantes de integración? B, constantes de integración. Y también lo que es curva solución. Bueno, ¿sí se alcanza a ver o no se alcanza a ver la letra? Bueno, vamos a ver, ¿les parece que veamos otro ejemplo o ya está bien así con lo que hemos visto? Ayer vemos otro ejemplo, vamos a ver. Otro ejemplo. Decíamos que una ecuación diferencial, vamos a ver otro ejemplo. Consideremos la ecuación diferencial ¿sí? De y en dt, o lo vamos a escribir pues como de y en dt, así, la ecuación diferencial. Y vamos a ponerle aquí pues 1 más t al cuadrado, por ejemplo. Y aquí le vamos a poner un 2t.
¿verdad? Digamos que el lado derecho es f de t. Es una función f de t. Y en este caso f de t, pues es 2t sobre 1 más t al cuadrado. ¿Sí? Es claro que la función es continua en todos los reales. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta? Vamos a bosquejar las curvas solución, lo que dice aquí. Bosquejar 1. Parte 1. Bosquejar las curvas solución. Vamos a llamarle 1. De 1. O bien, o como se llaman también curvas integrales. También así se les conoce como curvas integrales de esa ecuación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué método vamos a usar para bosquejar aquí las curvas soluciones? ¿Qué método vamos a usar? No vamos a integrar en este caso. Lo que vamos a hacer es, para bosquejar las curvas solución o curvas integrales, usamos el método un método cualitativo, ¿verdad? ¿Podría bajar la cámara un poco, por Sí. favor, profesor? Usamos el método cualitativo para analizar cómo son las curvas integrales. ¿En qué consiste este método? Nosotros sabemos que aquí está involucrada una solución y de t que no conocemos. ¿Quién es y de t? No sabemos cuál es su expresión. ¿Cómo podríamos saber quién es y de t? Pues solamente haciendo la integral. Es decir, conocemos la razón de cambio de y de t. Conocemos explícitamente la razón de cambio de y de t, pero no conocemos y de t. No conocemos y de t explícitamente, ¿verdad? Entonces, pero sí conocemos como dato tenemos la razón de cambio, y la razón de cambio es la derivada. Ajá. Por ese motivo, nosotros primero calculamos la región en el plano TY. Ajá. Profe, disculpa, antes de que siga, ¿podría mover un poco la cámara? Es que no sé si yo estoy viendo muy borroso o también los demás. Es que veo muy, muy, muy borroso, entonces no le alcanzo a entender a todo. Vamos a ver. Así. Hacemos un acercamiento. Sí, ya está un poco mejor. Voy a cambiar de marcador. Este es el principio. Ok. Uh-huh. Sí, ya, gracias. ¿Qué se alcanza a ver? ¿Se alcanza a leer? Entonces vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, consideremos una ecuación diferencial de esta forma, de y en dt igual a 2t sobre 1 más t cuadrada, y f de t es, pues f de t es el lado derecho de la ecuación, eso fue lo que escribimos aquí, el lado derecho. Y está por esta expresión 2t sobre 1 más t al cuadrado.
Es decir, esta es la razón de cambio, pero no conocemos quién es y de t. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Pues bosquejar las curvas solución de esta ecuación diferencial. De esta. De 1. Queremos bosquejar las curvas solución de 1. También se les conoce como curvas integrales. Ajá. Entonces lo que vamos a hacer aquí es un método cualitativo. ¿En qué consiste el método cualitativo? Consiste en aplicar lo que sabemos de la derivada, ¿no? Los criterios de la primera y segunda derivada. ¿Quién es y de t? Pues no conocemos y de t explícitamente. No sabemos quién es y de t. ¿Sí? No sabemos quién es esta y de t. Explícitamente no la conocemos, ¿no? ¿Sí? Pero sí conocemos explícitamente la razón de cambio. La razón de cambio de quién, de la función incógnita, ¿no? De y de t. Eso sí lo conocemos. Pero no conocemos la razón de cambio de la... No conocemos explícitamente la solución. Eso es lo que quiero decir. ¿Hasta ahí estamos bien? Profesor, ¿podría bajar su cámara, por favor? Sí. Así Gracias. tenemos. Bueno, ustedes me dicen en qué momento me pase al otro lado. ¿En qué consiste el método cualitativo? Eso es lo que vamos a desarrollar ahora. El método cualitativo consiste en aplicar la información que da la derivada de esta ecuación diferencial. Sabemos que las soluciones crecen cuando la derivada es positiva, decrecen cuando la derivada es negativa, y no crecen ni decrecen cuando la derivada es cero. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, las gráficas de las soluciones o las curvas integrales están dadas en el plano TY. ¿Ya me puedo pasar al otro lado del pizarrón? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Vamos a pasar a este lado. Aquí tenemos otra parte de este pizarrón. ¿Sí? Entonces, definimos en qué consiste a lo que se llama el método cualitativo. El método cualitativo para bosquejar, vamos a partir aquí, así, para bosquejar las curvas integrales. ¿Sí? Consiste en aplicar los criterios, ¿sí?
de la primera y segunda derivada, ¿verdad? Criterios de la primera y segunda derivada. Sin conocer explícitamente las soluciones, ¿verdad? O la solución. Ajá. Lo que sí sabemos es que pues la solución tiene que dar aquí, está dada en el plano TY, ¿verdad? Aquí está dada la solución. Cualquier solución viene aquí. Está aquí, ¿no? Es Y igual a Y de T. Su gráfica está en esta curva, ¿no? Entonces, nosotros esperamos que haya intervalos donde crecen y decrecen, donde son cóncavas hacia arriba o hacia abajo. Entonces, definimos el conjunto omega, ¿sí? El conjunto omega, ¿sí? El conjunto omega, ¿Puede apagar su cámara, profesor, por favor? ¿sí? El conjunto omega va a ser el conjunto de las, va a ser el conjunto de las T's, Y en R2, ajá, tal que, ajá, existe la solución, ¿verdad? La solución de 1 para T en un intervalo de números reales, ¿no? Ujú. Entonces, como que el conjunto omega, si yo tengo aquí el intervalo, aquí tengo T, y aquí está el conjunto I, donde existen las soluciones, puede ser más hacia acá, va a ser como que esta franja, ¿verdad? El omega, en donde existen las soluciones de la ecuación diferencial. Ajá. En este caso, las soluciones van a existir donde la función f de t sea continua. Bueno, vamos a esta parte. Entonces definimos como le hicimos ayer para desarrollar este ejemplo. Definimos el conjunto omega con la flecha hacia arriba. Es el conjunto, ¿sí? En el plano cartesiano, t, y, en R2, tal es que la derivada es positiva. Uh-huh. Donde la derivada es positiva. Entonces, ¿dónde la derivada es positiva? Yo conozco quién es la derivada, ¿no? De y de t, ¿cuánto vale? 2t sobre 1 más t al cuadrado. ¿Cuándo esta es positiva? Díganme ustedes, ¿para qué valores de t es positiva? ¿Cuándo es positivo ese cociente? Ajá. Bueno, 2 sobre 1 más t cuadrada es positivo siempre para toda t. Ajá. ¿Sí se dan cuenta? Porque el 2 es positivo y 1 más t cuadrada es positivo. Un número positivo entre otro positivo es positivo siempre, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, el signo de esta ecuación, Profesor, ¿sí? disculpe, arriba es 2T, no 2 solito. Arriba es 2t, ¿sí? No, pero me refiero a esta parte, ¿no?
a este coeficiente. Ah, ya entendí. Ajá. Gracias, perdón. ¿Sí? Esa parte es positiva. Siempre. Por lo tanto, el signo de la derivada depende solamente de t. El signo de y en dt depende de quién, de t. Si t es mayor que 0, entonces podemos afirmar, entonces quiere decir que dy en dt es como mayor que 0, ¿no? Si t es menor que 0, entonces dy en dt es menor que 0. Si t es igual a 0, entonces dy en dt es igual a 0. ¿Están de acuerdo? Entonces el conjunto omega con la flecha hacia arriba, así, va a ser el conjunto de las t, y en R2, cuando la t es como positiva. El conjunto omega con la flecha hacia abajo va a ser el conjunto de las t, y en R2, tal que t es menor que 0, ¿no? Sí, porque aquí pedimos que dy en dt sea menor que 0, o sea, que las soluciones decrezcan. Y esto realmente va a ser el conjunto de las t, y en R2, tales que dy en dt es menor que 0, pero es menor que 0 cuando la t es menor que 0. Ajá. ¿Puede bajar un poco su cámara, por favor? Sí. Gracias. Y ya nos quedaría así, ¿no? Y vamos a definir el conjunto omega 0 como el conjunto de las t, y en R2, tales que dy en dt es 0. Pero esto va a ocurrir cuando t valga 0. ¿Sí? Eso va a ocurrir en esos casos. ¿Vale? Entonces, fíjense, aquí podemos en este pedazo de pizarrón podemos hacer un pequeño bosquejo aquí, ¿no? Luego lo hacemos en mayor tamaño. Aquí podríamos decir que aquí está la y aquí está el 0, 0. Nos acercamos ¿Podría la bajar un cámara. poquito el pizarro? Bueno, la cámara, por fin. Ahí está, ¿sí, no? Gracias. Estamos aquí. Sí. Voy a acercar más. Entonces, fíjense, aquí tenemos el omega más. Aquí, ¿qué parte? Si t es igual a 0, significa, es el eje de las t, que t sea 0, significa que tenemos toda una recta vertical. Ajá. Una recta vertical aquí, ¿no? En esa recta vertical. Las soluciones se hacen 0, aquí podemos poner aquí líneas, ¿no? Que cruzan con velocidad 0. Sí, en esa línea. Y cuando la t es mayor que 0, ¿qué sucede cuando la t es mayor que 0? Las soluciones crecen. O sea, que este sería el omega más, el omega hacia arriba en toda esta región. Crecen las soluciones, ¿se dan cuenta? Y aquí decrecen. Este sería el omega con las flechas hacia abajo. Porque aquí decrecen. Aquí decaen. Como que el criterio de la primera derivada dice que si una curva decrece y luego crece, aquí tiene un mínimo, ¿no? Entonces todas estas curvas integrales tienen un mínimo. Porque primero decrecen y luego crecen, ¿no? Así. No se intersectan. Así.
Y aquí, al menos en esta línea, al cruzar, todas, ¿cómo son? Pues son, decrecen y luego crecen. Ajá. Pero no conocemos las curvas integrales, ¿sí? Bueno, vamos a usar ahora ¿ustedes pueden conocer la segunda derivada de esta función? ¿Se puede conocer la segunda derivada? Sí, ¿Cómo la calculamos? en base a derivando la primer derivada que nos dieron al inicio. La primera derivada que ya tenemos ahí, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver cómo sería la primera derivada, ¿no? Ujú. Entonces nos vamos hacia el otro lado, ya podemos irnos hacia el otro lado. Ya copiaron esta imagen. La vamos a volver a repetir. Ujú. Este dibujo. Lo vamos a volver a repetir más adelante. Entonces el omega con la flecha hacia abajo quiere decir donde decrecen las soluciones, ¿no? Bien decreciendo. Omega 0 es donde cruzan con velocidad 0 y luego vuelven a crecer, ¿se dan cuenta? Pero no es así como en el cálculo diferencial, que nosotros estudiamos esto para una sola curva. Aquí lo estamos haciendo para una infinidad de curvas integrales, ¿se dan cuenta? Cada curva integral depende de una constante, ¿se dan cuenta? Para una curva tenemos una constante, para esta otra, para esta otra. Es decir, el plano TY está cubierto de una infinidad de curvas integrales. Recuerden, esto es una T. Es una T, ¿no? Es una flecha así. Uh-huh. Bueno, ya podemos irnos hacia el otro lado. Sí. Sí, vamos hacia el otro lado. Esto es lo que van a hacer ustedes el viernes en su primera práctica. ¿Correcto? Esto es exactamente lo que van a hacer, un análisis parecido de una cierta función. Bueno, entonces ahora tenemos aquí la siguiente situación. Vamos a borrar esto. Vamos a partir nuestro pizarrón. Vamos a dividirlo para economizar espacio. Correcto, aquí está. Bueno, entonces en este lado, ¿sí? ¿Qué sería aquí? No me alcanza a ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué conocemos? Conocemos, pues la ecuación diferencial que nos dan, pues es de y en de t, que sería 2t sobre 1 más t al cuadrado. ¿Qué pasa si derivamos? Ponemos aquí 1 en 2 y de t cuadrada, así se denota. El 2 sale y lo que vamos a derivar es t, este cociente. Lo que vamos a derivar es ese cociente. Aquí le ponemos una prima para indicar que vamos a derivar este cociente. Entonces aquí tenemos esta constante sale. Y aquí tenemos 1 más t al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Sí? La derivada de t es 1. Entonces 1 por 1 más t al cuadrado menos t por 1 más t al cuadrado, ¿verdad? La de por menos t
por la derivada del denominador, que es 2t. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí la segunda derivada, que es 2, 1 más t al cuadrado, elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿No les molesta esta luz? Como que se refleja algo de luz. Aquí. Aquí pues nos queda 1 más t al cuadrado. Este signo menos es menos 2t cuadrada. Pero esto es igual a ¿qué? A 2. Y en el denominador es 1 más t al cuadrado elevado al cuadrado. Y aquí t cuadrada nos queda 1 menos t al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la segunda derivada. Entonces la segunda derivada es 2 veces 1 menos t al cuadrado sobre 1 más t al cuadrado elevado al cuadrado, ¿no? Esta es la que vamos a necesitar ahora. Ajá. Esta es la función que vamos a necesitar ahora. Ujú. Sí. Esta es la que necesitamos ahora, no esta función. La segunda derivada. Si ustedes se fijan, la segunda derivada, el signo solamente está afectado por 1 menos t cuadrada, ¿verdad? Si 1 menos t cuadrada es positivo, la segunda derivada es positiva. Si 1 menos t cuadrada es negativo, la segunda derivada es negativa. Si 1 menos t cuadrada es 0, pues entonces esta segunda derivada es 0. ¿Estamos? ¿Estamos conscientes de eso? Bueno, vamos a ver cuándo la segunda derivada es positiva. ¿Ya? Aquí lo vemos en este lado. ¿Sí? Cuando la segunda derivada es positiva, la volvemos a escribir aquí, no hay problema. O sea, de y en dt al cuadrado, que sería 2 por 1 menos t al cuadrado, sobre 1 más t al cuadrado elevado al cuadrado, es positiva, ¿sí? Sí y solo sí. Ajá. Es positiva, sí y solo sí. 1 menos t al cuadrado es positivo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el 2 junto con el denominador que está elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces, quien determina el signo de la segunda derivada es el factor 1 menos t al cuadrado. Entonces, esto va a ser positivo, sí y solo sí. 1 es mayor que t al cuadrado. Y aquí es se aplica lo que sabemos de precálculo, porque si sacamos raíz cuadrada de 1 es mayor que raíz cuadrada de t al cuadrado, pero esto es igual al valor absoluto, el valor absoluto de t. Y esta desigualdad pues equivale a que el valor absoluto de t es menor que 1. Significa entonces que la derivada es positiva si esto es menor que 1. ¿Pero esto qué significa? Pues significa que la t está entre 1 y menos 1. Está en una franja entre menos 1 y 1, ¿no? La segunda derivada entonces va a implicar que es negativa. Es negativa, sí y solo sí. El valor absoluto de t es mayor que 1. ¿Y eso a qué equivale? Pues equivale a decir que
Esto equivale a decir que ajá, sí, equivale a decir que la T, que la T es mayor que, la T es menor que menos 1 o que la T es mayor que 1, ¿no? Entonces es negativa cuando se da este caso. ¿Y es 0? Es 0, pues solamente que el valor absoluto de T sea 1. Y eso quiere decir que es cuando T es igual a ¿qué? A más menos 1, ¿no? Ah, bueno, pues entonces, ¿qué tenemos aquí? Que ¿qué vamos a tener nosotros aquí? Pues que el valor absoluto de T, ajá, vamos a tener el conjunto que le llamamos, vamos a definir el omega con concavidad hacia arriba, es igual al conjunto de las T, y en R2, ¿sí? En R2, se alcanza a ver aquí, tal es que la segunda derivada de y con respecto a t es positiva. Pero como ya hicimos las cuentas antes, pues esto equivale a que el conjunto de las t, y en R2, tal es que, pues la t está entre menos 1 y 1, ¿no? Así. Cuando el omega entonces va a estar hacia arriba, hacia abajo, cuando el conjunto de las t, y en R2, cuando la segunda derivada, ¿sí? Es negativa. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? Pues cuando ya lo calculamos aquí, cuando en el t, y en R2, tal es que la segunda derivada de y con respecto a t sea 0. Ajá, cuando eso ocurra. Digo, menor que bueno, eso ya aquí debería escribir, no, ya estoy en otro. Sino que cuando la t es menor que 1, menor que menos 1, o la t es mayor que 1, ¿no? Así se da esa situación, ¿eh? ¿Sí? Fíjense la serie de cálculos que estamos haciendo. Bueno, ahora vamos a pasar, si ustedes me lo permiten, al siguiente pizarrón, a la siguiente parte del pizarrón. Ustedes me dicen si tengo que subir la cámara o tengo que bajarla. ¿Ya anotaron todo? ¿Me puede bajar tantito la cámara, por favor? Claro, Gracias. así está. Fíjense, ahora vamos a ver, vamos a conjuntar todo lo que ya tenemos, pues para hacer la gráfica, ¿sí? Para bosquejar las curvas integrales y finalmente concluir esta parte del ejercicio para esta función. Ujú.
Bueno, ustedes dicen si ya me paso del otro lado. Sí, ya. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver del otro lado. Vamos a lo que sería esta hoja. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el omega, vamos a llamar un omega, un omega con una culebrita aquí, un omega así, con una especie de culebrita aquí. ¿Por qué una culebrita? Pues porque tenemos aquí concavidad hacia abajo y concavidad hacia arriba, ¿lo ven? La concavidad está dirigida hacia arriba, hacia abajo, digamos, y aquí la concavidad está dirigida hacia arriba, el hueco. Entonces, por ello, y este punto corresponde al punto de inflexión, donde cambia la concavidad. Desde luego que puede ser que la concavidad sea así, ¿no? ¿Verdad? Pase esto. Que haya un cambio de esa forma en las curvas. Entonces, pero nosotros le ponemos un simbolito aquí, una culebrita, para decir que queremos el conjunto de las T, y en R2. ¿Cuándo se ocurre esa concavidad? Generalmente ocurre cuando la segunda derivada con respecto a T es cero, generalmente eso ocurre. Pero en este caso ya vimos que esto ocurre cuando en R2, cuando el valor absoluto de T es igual a 1. O sea, cuando el T, Y en R2, cuando T es igual a 1 o T es igual a menos 1. Ajá. Bueno, pues parece que ahora sí ya tenemos prácticamente toda la información para dibujar nuestra gráfica. Sí, lo vamos a hacer en esta parte. Vamos a juntar la información que teníamos del anterior y aquí vamos a hacer nuestra gráfica. Así vamos a poner un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas. Ustedes tienen ahí un cuaderno cuadriculado, tienen ahí unos 5 colores, 6 colores fundamentales. Y aquí dibujamos el T, aquí dibujamos Y, y digamos que el omega es donde existe la solución, ¿no? Aquí está el origen. Y vimos hace un momento que esta línea, que el eje de cuando la T vale 0, ¿sí? Cuando la T vale 0, ¿qué sucede con las soluciones? Cuando la T vale 0, en esta línea exactamente, cruzamos con velocidad 0. En esa línea, en esta T igual a 0. Aquí cruzamos con velocidad 0, ¿no? En toda esta línea. Desde aquí las curvas integrales cruzan con velocidad 0. Cruzan con velocidad 0. ¿Vale? Y lo que hemos encontrado ahora es que cuando la T vale 1, cuando la T vale menos 1, para T igual a menos 1, aquí tenemos un cambio de concavidad, tenemos como que un punto de inflexión. Aquí.
en esta línea, sí, y del otro lado en t igual a 1, tenemos otra línea donde tenemos un cambio de concavidad. Vamos a dibujar aquí. ¿Sí? Entonces, el omega concavidad hacia arriba, ¿dónde ocurre la concavidad hacia arriba? En esta parte, ¿no? Aquí tenemos concavidad hacia arriba. Aquí tenemos concavidad hacia arriba, ¿no? Aquí tenemos concavidad hacia abajo, porque cuando la t es mayor que -1 o menor que -1, tenemos concavidad hacia abajo, ¿no? Ajá. Pero en toda esta región, fíjense, entonces el conjunto omega está partido en varios subconjuntos, subregiones, porque aquí vamos a tener que en todo este lado hay un decrecimiento, ¿no? Los omegas decrecen. Y de este lado los omegas, las soluciones crecen. O sea que podríamos nosotros dibujar aquí concavidad hacia abajo, poner cosas así. Así. Y aquí concavidad hacia arriba. Poner así, indicarlo así, pues que en mi gráfica. Aquí tengo concavidad hacia arriba. Y aquí concavidad hacia abajo. Y aquí también concavidad hacia abajo. Así. Pero aquí además de tener concavidad hacia abajo, tengo un decrecimiento. Un decrecimiento en toda esta región. Y aquí tengo un crecimiento en toda esta región. Y con esto ya tenemos prácticamente toda la información para dibujar nuestras curvas integrales, ¿no? Entonces, si tengo concavidad hacia abajo, ¿cómo se me ocurre hacer el dibujo? Si tengo concavidad hacia abajo y quiero dibujar una curva en la familia de curvas integrales, cuando la clase es presencial, pues cada quien pasa al pizarrón y dibuja una curva integral. Es decir, concavidad hacia abajo, pues quiere decir que vamos a ir decreciendo. Si comenzamos aquí, vamos decreciendo. Cuando llegamos al punto rojo, cambiamos, seguimos decreciendo y la concavidad cambia. Pasamos con tasa igual a 0 aquí. Y vamos a subir. Aquí vamos a subir. Y cuando llegamos aquí, volvemos aquí crecen las soluciones. Y aquí siguen creciendo, pero con concavidad hacia abajo, ¿verdad? Así. Concavidad hacia abajo. Concavidad hacia abajo, así. Entonces, de modo que una solución que pasa por aquí, pues debe tener concavidad hacia arriba y aquí debe cambiar la concavidad. Aquí debe cambiar la concavidad, así hacia abajo. Aquí es concavidad hacia arriba y de pronto cambia hacia abajo. Ajá. Y así ya dibujamos las curvas integrales, ¿no? ¿Sí? Así. O sea, aquí son concavidad hacia arriba, concavidad hacia arriba, concavidad hacia arriba, y aquí concavidad hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, concavidad hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Ajá. Así nos quedan las curvas, ¿no? Viene, va, ¿sí? Aquí podemos cubrir aquí, en la roja, fíjense, es cambio de concavidad.
En la verde, pendiente 0, y así, ¿no? Y así podríamos dibujar una infinidad de curvas integrales. ¿Sí? ¿Cómo ven? Así podríamos dibujar una infinidad de curvas integrales. No se van a tocar, pero aquí tenemos. ¿Sí? ¿Cómo ven? Divertido, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Divertirse. No conocemos, fíjense, no conocemos las soluciones. Sin embargo, estamos calculando las gráficas, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes, donde pongan el marcador, por ahí va a pasar una única solución. Si ponen el marcador aquí, pues por aquí van a trazar una solución hacia atrás, pero tienen que obedecer estas reglas, ¿no? Ajá. Y hacia adelante. Es lo que dijo Cauchy. Yo doy una condición inicial quiere decir me voy a parar en un punto y si el tiempo avanza hacia adelante, yo voy a ir decreciendo. Si me voy hacia atrás, me vengo en esta manera. Si me coloco aquí, pues entonces voy a descender con cavidad hacia arriba, hacia arriba, y luego voy a crecer, pero luego voy a encontrar un decrecimiento sin tocar la otra, ¿no? Y aquí tengo otra, ¿no? Así. ¿Sí? O sea, tenemos toda esta, como pareciera una de las huellas digitales, así, pero es una infinidad de curvas integrales. Aquí me paro, pues aquí le sigo en esta parte, pero llego aquí, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ajá, aquí vienes así, vienes así, vienes así, ¿no? ¿Cómo ven? Vienes así. Y etcétera, ¿no? Y dibujas todas las curvas integrales. Ajá. ¿Qué les parece? Y aquí, aquí terminaría el ejercicio. Ajá. Terminaría el ejercicio de este ejemplo. Ese es el método cualitativo. Para eso nos sirve el cálculo diferencial, para saber dónde decrecen, dónde cruzan con tasa cero, ¿sí? Dónde decrecen y luego dónde crecen. Y o sea, la primera derivada es como un instrumento para estudiar el crecimiento o decrecimiento de una función. Y la segunda derivada nos sirve para detectar si la función tiene cierta curvatura. Por ejemplo, aquí la curvatura es negativa, diríamos así, y aquí la curvatura es positiva, curvatura negativa, ¿no? Cuando decimos la palabra curvatura negativa, pues estamos diciendo concavidad hacia abajo. Curvatura positiva, concavidad hacia arriba. ¿Sí? Si y de t fuera la velocidad de una partícula, la posición de una partícula, la derivada es la velocidad. Entonces, si la t es negativa, la velocidad decrece, ¿verdad? Hay un decrecimiento. Cuando la velocidad es positiva, o sea, la derivada es positiva, entonces hay un crecimiento de la trayectoria, nos alejamos. ¿Y qué dice la segunda derivada? Pues la segunda derivada es la aceleración, ¿sí? Entonces aquí hay una desaceleración, ¿verdad? Porque la velocidad disminuye. O sea, aquí la aceleración es negativa, pero después arrancamos y nos volvemos a parar aquí en cero, pero
crece la velocidad, aquí crece la velocidad, nos volvemos a meter el freno y volvemos y desciende la velocidad. Entonces la aceleración es negativa. ¿Está bien? Entonces tenemos aquí una familia de curvas integrales. ¿Qué les parece? ¿Está entendido o no? Ajá. Profesor. ¿Sí? Ahora, esto en general va a ocurrir con todas las ecuaciones diferenciales. Este es un ejemplo muy sencillo para que se entienda cuál es la idea. Usar el método cualitativo. Ajá. No sé, déjenme ver, buscar. Voy a parar un poquito, a ver si puedo, tengo un programa por aquí para mostrarles cómo sería en ese programa. No grabamos ese programa. ¿Cómo le hacemos para integrar? Esto fue el análisis cualitativo. Ahora vamos a ver cómo integramos la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Cómo integramos la ecuación diferencial? Vamos a borrar aquí. Quizá lo más interesante de estudiar ecuaciones diferenciales sean los métodos cualitativos, algo así como lo que acabamos de hacer. Lo vamos a estar usando siempre. Entonces, si nosotros, el paso número 2, calcular, acá es bosquejar las curvas integrales. Ahora lo que vamos a hacer es calcular las curvas integrales. ¿Sí? Calcular las curvas integrales. ¿Qué sería el paso 2? O sea, lo que tenemos de y en dt es igual a 2t sobre 1 más t al cuadrado, ¿verdad? Entonces este lado depende solamente de quién, de t, ¿no? Calcular, digamos, el tema 2 es calcular las curvas integrales. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos para calcular las curvas integrales? Pues lo que nosotros hacemos es esta ecuación como que es separable, ¿no? De y en dt es igual a 2t sobre 1 más t al cuadrado. Entonces, la integral de y la podemos escribir así, 2t sobre 1 más t al cuadrado, y aplicamos el teorema fundamental del cálculo, porque integramos el de y. Profesor, ¿puede bajar tantito su cámara, por favor? Sobre 1 más t al cuadrado, así, ¿no? Por diferencial de t. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuánto vale esta integral? Pues vale y. Y aquí, ¿cuánto vale el logaritmo natural de quién? De 1 más t al cuadrado. ¿Sí? Más una constante de integración. ¿Sí? O sea que y de t es igual ¿a qué? Al logaritmo natural de 1 más t al cuadrado. Más una constante. ¿Sí? Y esta sería la solución general, ¿no? ¿Sí? Esa es la solución general. Resolver el problema de Cauchy, ¿sí? Consiste en encontrar una solución particular. Consiste en encontrar una solución particular de este problema que satisfaga cierta condición. Por el momento vamos a poner aquí que en un tiempo t0 es igual a y0, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si yo quiero resolver una condición inicial con este problema, ajá,
Entonces yo debo poner una condición inicial T0 y E0, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, vamos a ver. Yo ya quiero determinar la solución particular. Quiere decir determinar cuánto vale la constante para esa ecuación, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Aquí con esa. Yo ya tengo la ecuación. Sí, ya tengo la ecuación aquí. ¿Sí? Ya tengo la ecuación, ya tengo la ecuación de y en de t. Y es 2t sobre 1 más t al cuadrado. Ajá. Pero quiero resolver esta condición inicial, ¿no? Ajá. ¿Cuántos dígitos tiene la matrícula de ustedes? 10, ¿verdad? Sí. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí también otros. Digamos, tenemos pues una alfa 1 aquí, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6, alfa 7, alfa 8, alfa 9 y alfa 10, ¿no? Vamos a suponer que T0 es la suma de los dígitos de los alfa i's y Y0 es igual a la suma de los dígitos de I igual a 6 hasta 7, ¿no? Hasta 10 de alfa, de alfa, de alfa I, ¿no? ¿Sí? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? Que levante la mano. ¿Sí? ¿Quién quiere participar? ¿Mm? ¿Quién? No lo van a hacer ustedes, lo voy a hacer yo. Pero nada más quiero que me digan quién quiere participar. Yo, ¿Quién es yo? Ingrid. Ingrid. Ah, pero ¿cuál es su matrícula? 2182. 2182 01 01 92 92. 74. ¿Cuánto? 74. 74. ¿Quién sería en este caso T0? La suma desde los primeros dígitos que serían 10, 13, ¿no? 2 más 1, 3 más 8, 11, más 2, 13. ¿Y Y0? ¿Cuánto sería? 10, ¿no? 12, más 7, 19, más 4, 23, ¿no? O sea, yo le pediría, a ver, resuelva este problema con la condición inicial esta, ¿no? Que esto sea la suma de su matrícula. Entonces, usted quiere que en el 13 valga 23. Y ya una vez que resolvió la ecuación que dice y de t es igual a ¿qué? Dijimos al logaritmo natural de 1 más t al cuadrado más c. Entonces quiere decir que aquí va a sustituir el y de 13. Quiero que valga 23, ¿no? Entonces, calcular una condición inicial, entonces quiere decir que la t vale 13 en mi condición que tengo aquí. Quiere decir que de este lado voy a tener el logaritmo natural de 1 más 13. ¿Cuánto es 13 al cuadrado? 629, ¿cuánto es? 13 al cuadrado. 169. 169, ¿no? 169 más una c. Pero la y, ¿cuánto vale? 23. Por lo tanto, aquí tengo 23 es igual al logaritmo natural de 170 más una constante de integración, ¿sí?
Entonces quiere decir que la C vale 23 menos el logaritmo natural de 170. Ujú. Esto vale la constante C. Por lo tanto, la solución particular para el caso de ¿cómo se llama la compañera? Ingrid, Ingrid. ¿verdad? Para el caso de Ingrid sería logaritmo natural, y de t es igual al logaritmo natural de 1 más t al cuadrado, más 23 menos el logaritmo natural de 170, ¿verdad? Pero usando las propiedades del logaritmo, logaritmo sería logaritmo natural de 1 más t al cuadrado, dividido entre 170, ¿Puede más bajar la cámara, 23, por favor? más 23, ¿verdad? Porque el logaritmo de una resta es el cociente del logaritmo, ¿no? Y esta sería la solución para Ingrid, ¿sí? Ujú. La solución para el caso del problema de Ingrid. ¿Está bien? O sea, en algo que debemos de saber, todos debemos de saber para ir por el buen camino, digámoslo así. Primero, hacer un análisis cualitativo de una ecuación de primer orden, ese de cálculo integral que ustedes estudiaron el trimestre pasado, ¿verdad? Así. Hacer lo que hicimos aquí, bosquejar la curva. Uh-huh. Encontrar los conjuntos omegas, desde luego. ¿Dónde crece la solución? ¿Dónde decrece? Bla, 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 ¿no? Y hacer el bosquejo. Ajá. Y ya el último aspecto es una vez que es integrarla, encontrar la integral de esa ecuación. Ajá. Y encontrar una solución particular que quiere decir resolver el problema de Cauchy. ¿Estamos? Eso es lo que hay que saber hasta hacer bien hasta este momento. ¿Sí? ¿Está claro o no? Sí. Eso es lo querían en la práctica del próximo viernes, ¿sí? Mañana no tenemos clase, pero el primer examen semanal consistiría en saber hacer esto. ¿Está claro? Profesor, Sí. una duda. ¿Me podría Dígame. volver a explicar cuáles son los números que se suman para el T0 y cuáles son los de Y0? Ajá. Bueno, por ejemplo, en este caso T0 es la suma de I igual a 1 hasta 5, ¿no? Esta sumatoria quiere decir la suma de I igual a 1 hasta 5. Ajá. La suma de alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 más alfa 5, ¿no? Porque así pudo haber sido otra regla, ¿no? ¿Está claro? El T0 pudo haber sido 0, ¿no? Es por decir algo, ¿no? Así. Entonces, ¿cómo calculamos este 13? Alfa 1 para la compañera es... A ver, ¿usted quién es? ¿Usted cómo se llama? Fanny. Fanny. Ajá. Fanny. Sí. Está... pero apellidos y todo, ¿cómo es la cosa? ¿Mande? ¿Sus apellidos cuáles son? Suárez Cerros. Suárez Cerros. Suárez Ya. Cerros. Lo que no había visto era que es de 1 a 5 y el Y0 es de 6 a 10. De 6 a 10, sí. Ok, Entonces, esa era mi duda. en sus exámenes como que van a estar personalizados. ¿Sí me entienden? Van a tener problemas parecidos, pero no el mismo problema. ¿Se dan cuenta? Sí, profesor. Entonces, cada grupo va... ¿Cuántos problemas vamos a hacer en cada grupo? Pues el número de compañeros que estemos en el grupo. Hay una infinidad de curvas aquí, ¿no?
la humanidad no nos se queda corta para encontrar cada curva, ¿se dan cuenta? La riqueza que tiene esto. Entonces, fíjense en este caso lo que hace, por ejemplo, Ingrid. Ingrid dice, bueno, yo ya analicé todo, ya hice mi gráfica, bla, 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 y ya integré y encuentro esto, ¿no? Esta es mi solución particular, pero mi solución particular va a ser una curva que cuando la t valga 13, la y valga 23. No, pues esto va a ser en un plano así muy... Tal vez en el programa que acabamos de ver, ese rapidísimo localizan ese punto y le dan clic y ya sale la solución, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí tenemos que hacer cálculos, ¿no? Cuando la t vale 13, sustituimos 13 al cuadrado, 629, dijo la compañera. No, 169, más 1, 170. ¿Sí? Y la y tiene que ser 23, entonces aquí nos queda una ecuación de primer grado, ¿verdad? Lineal de primer orden, ¿no? Una ecuación algebraica. El logaritmo natural de 170, pues no sé cuánto sea, ¿correcto? Pero yo sé que la c es 23 menos el logaritmo natural de 170. No saquen la calculadora y no, déjenlo así. Para jugar algebraicamente, ¿por qué? Porque la c vale 23 menos el logaritmo natural de 170. Entonces, aquí tienen dos logaritmos así, ¿no? Y aquí tienen otro que está restando. Recuerden la propiedad de que el logaritmo, si nosotros a este logaritmo le restamos el otro, pues es el logaritmo de un cociente, ¿no? Y por lo tanto, Ingrid dice, mi solución es ¿no? El logaritmo natural de esta ecuación cuadrática entre 170 más 23. Ajá. ¿Alguien quisiera su solución particular? ¿Podría bajar un poquito la cámara para verla? Sí. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien que querría practicar encontrando su solución particular para esto? Sí. Por ejemplo, ¿quién? Yo, Elizabeth. Elizabeth, ¿qué número? ¿Qué apellidos tiene? Yo aquí tengo la lista. Méndez Ortiz, pero estoy de oyente. Ah, bueno, entonces díctame su matrícula. Sí. Si no hay inconveniente. 2, 1, 1, 7, 7, 3, 3, 0, 0, 5, 7, 5, 7, 6, 5, 9. 6, 5 y 9, ¿no? Sí. Entonces, para usted, T0, ¿cuánto vale? Sumamos los primeros 5, ¿verdad? Si sumamos los primeros 5, ¿no sería 13? Sí. ¿No? 13. ¿El Y0 cuánto vale? 33. Ajá, aquí sería 7 y 5, aquí serían 10, 19 más 6, 25, ¿verdad? Más 7, 32, ¿no? ¿Sí? No estoy mal. ¿Puede subir su cámara, profe? Sí, 32. Sí, sí, 32. Está bien. Entonces, para usted sería Y en el 13. Ajá, pero más arriba, ¿no? Del 32. Ajá. Haría esto. Ajá. Aquí, igual que Ingrid, elevaría al cuadrado. Ajá. Aquí, esta parte sería 170, ¿verdad? Sí. Pero aquí tendría 32. Entonces, aquí sería 32 para usted. Sí. Y aquí sería 170, pero aquí sería 32. ¿No? Ok. Sí. Lo que le dio a Ingrid, pero invertido, fíjense qué coincidencia, ¿no? Aquí nada más se intercambian los dígitos y es casi lo mismo, ¿no? Para Ingrid fue 23 y para usted 32. Sí. Gracias. Ándele, pues.
Ahí hay algo raro, ¿verdad? ¿No? Quiere decir, vamos a organizarnos para resolver los problemas. ¿O no? Bueno. ¿Está claro entonces? Bueno, vamos a... Entonces, un problema parecido como este y siguiendo los pasos es lo que tendrían que saber hacer. ¿Correcto? Bueno, vamos a continuar. ¿Está claro hasta aquí? ¿O alguien quiere hacer su condición, aplicar su condición inicial usando esto? ¿Alguien para que quede como ejemplo? No, profe, pero una pregunta para el examen del viernes, entonces tendríamos que hacer todo el procedimiento igual, o sea, graficar o Exacto. con solamente esto que está mostrando ahorita en el pizarrón. ¿Es lo que Exacto. pediría el viernes o Es lo que todo? pediría el viernes, es lo que pediría el viernes, ¿no? Que hagan este procedimiento. Ujú. Con una función de este tipo. Ujú. Una semana para aprender esto es mucho tiempo, ¿no? Pero si ustedes entienden esto, van a entender más cosas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O cómo ven? ¿No está por aquí Fernando? ¿No? No entró. Bueno. ¿Han tenido problema con el Classroom? ¿No? No. ¿No? ¿Nadie de ustedes ha tenido problema? Bueno, hay quienes no han entrado, pero bueno. Bueno, vamos a ver entonces el teorema de existencia y unicidad para este tipo de funciones. ¿Está bien? Teorema de existencia y unicidad. ¿Vale? Para este caso, muy particular. Vamos a escribir aquí. Vamos a anunciar entonces el teorema de existencia y unicidad para este tipo de funciones. Teorema, vamos a poner aquí, teorema de existencia y unicidad. Y unicidad. O sea, teorema quiere decir que es una afirmación general, ¿sí? Dice, sea la ecuación diferencial y de t, de y en dt, igual a f de t, así. Y aquí tenemos con y de t0 igual a y0. ¿Vale? Así. Con y de t0. Entonces aquí tenemos la ecuación diferencial y aquí la condición inicial, ¿no? Entonces esta es la ecuación diferencial ordinaria y esta se le conoce como condición inicial o condición de Cauchy. De Cauchy. Les voy a subir un taller y ahí van a ver la foto de Cauchy. De Agustín Cauchy. Bueno, entonces el teorema de existencia y unicidad dice lo siguiente. El problema de Cauchy consiste en encontrar una solución de esta ecuación diferencial tales que satisfaga esta condición inicial, ¿no? Eso es lo que quiere decir el problema de Cauchy, determinar una solución. ¿Cuándo es posible hacer eso, no? ¿Verdad? ¿Cuándo es posible encontrar una solución única que satisface esta condición inicial? ¿Cuándo?
Entonces, este teorema afirma que si f de t, ¿sí? Si f definido en un intervalo de alfa beta contenido en R, ajá, es continua. Ujú. Entonces, ¿sí? Entonces, existe una única solución. ¿Sí? Y igual a y de t, así. O sea, una función, pues, que depende de t. ¿Sí? ¿De quién? De la ecuación 1, de la ecuación diferencial 1, de esta ecuación. Ajá. Tal es que satisface la condición de Cauchy, ¿verdad? Tal que y de t0 es igual a y0, ¿no? ¿Podría alejar un poquito su cámara? Sí. Alejar. Ahí está. Y acercar. Bueno, y centrar. Ahí está bien. Sí, gracias. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, lo que estamos diciendo es que basta con que el lado derecho sea una función continua para que el problema de Cauchy tenga solución única, para que nos garantice la unicidad de las soluciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que el lado derecho, el lado que tenemos aquí, nos determina como entre qué valores, en qué región, ¿verdad? Están las soluciones. Nos dice, en donde sea continua, ahí, si yo tomo un T0, cualquier T0 y Y0, y nos fijamos en un punto por aquí, pasa una única solución que satisface la condición de Cauchy o la condición inicial. No pueden cruzarse aquí las soluciones. Si yo tomo otro punto y el lado derecho es continuo, pues aquí me voy a tener una única solución que pasa por ahí. Si tomo cualquier otro punto, por aquí debe pasar otra solución que satisface el problema, la condición de Cauchy. No se pueden intersectar las soluciones. ¿Está claro? Uh-huh. En realidad, este problema es más general, ¿sí? Vamos a dar la versión más general. Aquí no necesariamente tenemos f de t, sino que podemos tener un campo escalar en esta parte. Vamos a cerrar nuestra plática con este teorema. Lo vamos a escribir del otro lado, ¿vale? Sí. Y esto es de lo que vamos a platicar el lunes, ¿sí? O sea, el lunes vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo aquí, pero con algunas ecuaciones más complicadas. Vamos a ver, por ejemplo, la ecuación lineal de primer orden con coeficientes constantes. Y vamos a ver, y no homogénea, y vamos a ver la ecuación de Bernoulli el próximo lunes. Entonces se va a poner bueno, ¿verdad? Va a estar muy bien el programa de lunes. Entonces, ya el martes, pues haremos variables separables, y bueno, se va a poner bueno el asunto. Luego haremos una aplicación de esto. ¿Sale? Vamos a ver aplicaciones al crecimiento y al decrecimiento de poblaciones, etc. Ok, entonces, el teorema de existencia y unicidad más general, ¿sí? Teorema de existencia y unicidad, aquí más general.
de existencia y unicidad. Bueno, sea, aquí vamos a poner de y en de t, una ecuación diferencial así. Fíjense, pero aquí tenemos una t y depende también de y la ecuación. Depende de dos variables lo que tenemos aquí. Ajá, uno. Donde f está definida en un conjunto, ¿qué le vamos a llamar a este conjunto? Ajá. Vamos a llamarle un conjunto omega en R2. En R2. En R. O sea, es una función de dos variables. ¿Sí? Y bueno, aquí, vamos, bueno, aquí aquí vamos a poner y de t0 igual a y0, ¿no? Y ahora sí, ¿dónde f es una función de 1 omega contenida en R2 en R? Ajá, y esta es la condición inicial, ecuación diferencial y de condición inicial, ¿no? O condición de Cauchy. De Agustín Cauchy. ¿Sí? Entonces vamos a decir lo mismo. Dice, si f, si f de t es continua, con respecto a t, en t, y, ¿no? Bueno, si es continua en omega, ¿sí? Si f vamos a poner, y la parcial de f con respecto a y son continuas en omega, o sea, como funciones de dos variables, son continuas en omega, entonces existe una única solución de 1 una única solución de 1 pues que vamos a llamarle y de t, y igual a y de t también. ¿Sí? ¿Puede bajar su cámara, profesor, por favor? ¿Sí? Y igual a y de t. ¿Sí? Sí, tales que y de t0 que satisface la condición inicial, que satisface esta condición inicial. Bueno, aquí las soluciones ya, o sea, aquí van las soluciones de esta ecuación ya no van a ser tan triviales como las que acabamos de ver, ¿no? Porque, por ejemplo, ya para cerrar, la ejemplo, y no sé, espero que el próximo lunes podamos partir de este ejemplo que vamos a escribir aquí. Sencilla, pero ustedes pueden pensar en esta, ¿no? C por Y, ¿no? Aquí el lado derecho es el producto de T con Y. Y esta pues es una función continua, ¿no? ¿Cuál es la parcial con respecto a de f con respecto a y? ¿Me puede bajar a la cámara tantito, por favor? La parcial con respecto a y, en ese caso sería pues la t, ¿no? Y aquí notamos que en todo el plano, ¿sí? En todo el plano, ¿verdad? Esta ecuación diferencial
en todo el plano R2 tenemos soluciones, ¿no? Aquí. Aquí está el origen. Y entonces vamos a poder calcular los omegas, ¿eh? Dónde crecen, dónde decrecen. Lo que pasa es que aquí ya el problema de las concavidades ya se complica, ya no es tan fácil. Cuando quiere uno calcular aquí concavidades, como lo vamos a ver el próximo lunes, ¿sí? Pero bueno, este tipo de problema ustedes no lo van a, La ¿sí? cámara un poco. Sí. Aquí, ¿lo bajamos o sí está bien? Alejarla. Alejamos. Y nos centramos así. ¿Así? Sí, está bien. ¿Así está bien? Ujú. Gracias. Muy bien, pues se nos terminó el tiempo. Ujú. Y el próximo viernes van a estar con el otro profesor. ¿Está bien? Van a hacer algún ejercicio parecido y van a resolver un ejercicio. Voy a tratar de subirlo antes, ¿no? Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿cómo va a ser la dinámica del viernes? O sea, ¿tenemos el taller con el ayudante y más tarde el examen o cómo? ¿Cómo va a ser el taller con él? Vamos a, la idea es que ahí en el taller usen una hora para resolverlo, ¿no? Digamos, de 10 a 11, ¿sí? Yo lo voy a subir, tal vez lo suba desde antes, por lo tanto, si lo quieren intentar desde antes, pues lo hacen desde antes, ¿no? ¿Estamos? Entonces el taller va a ser, yo les voy a colocar una serie de problemas que van a ser ejercicios para toda la parte del curso, o para toda la primera parte, pero esos no son para entregar, lo único que van a entregar es este ejercicio que van a hacer y lo van a subir a la plataforma. Sí, ya les expliqué cómo, ¿verdad? Sí, profe. Ujú. Profesor, Dígame. ¿lo del examen es este viernes o el próximo viernes? Este viernes. Sí se está grabando, ¿no? ¿Todos los viernes va a haber examen? Todos los viernes vamos a tener un ejercicio. Ok. Ujú. Todos los viernes. Y va a haber un viernes más duro, ¿no? Es el parcial. En la cuarta semana. Ujú. Entonces, ¿quiénes son oyentes y que se pueden inscribir? ¿Cuántos son? Pues yo soy oyente, voy a ver si mañana me puedo inscribir. Yo también, más? profe. Yo Dos, también, profesor. ¿quién? Tres, Yo también. Yo también. cuatro, Yo también, profe. Hay todos. dos. Bueno, voy a pedir si se abren lugares, ¿no? A ver si. Sí, por favor, si están ¿Vale? amables. Sí, por favor. Porque prefiero que estén inscritos a que estén así, para que tengan más incentivo, digamos. ¿Sale? Porque también Martín Shelley tiene lugares, ¿no? Yo tenía. Sí, pero yo ya cursé con el profesor y no, la verdad, pues no aprendí nada. ¿Y aquí estás aprendiendo o qué? Pues sí, lo que pasa es que él trabaja con otra dinámica. Entonces, vaya, no daba la clase como tal, sino nada más nos enviaba ejercicios y los teníamos que ir resolviendo. Bueno. Ya en la clase pues ya veíamos dudas y todo eso, entonces pues sí me costó mucho trabajo. Y obviamente pues reprobé la materia, claro está. Bueno, aquí se trata de que lo disfruten y tengan una recompensa, o que sufran y tengan una recompensa, ¿no? Es decir, vayan aprendiendo, pues. ¿Sale? Bueno, les agradezco por hoy, me tengo que conectar con la siguiente clase. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Y nos vemos. Gracias, profe, igual.
Si alguien se quiere conectar por Skype, me avisa, ¿vale? Después de las 12. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.